fantástico. No sé si ustedes se dan cuenta, pero sí es una proeza que nos sigamos reuniendo aquí. Han hecho todo por boicotearnos, han hecho todo por fregarnos, pero pues somos más necios que todo eso. Y de veras, yo les agradezco de corazón esto y me siento como en casa cuando vengo aquí. Bueno, yo les vengo a platicar sobre un tema que es histórico, es un libro, es un tema que parte de una investigación histórica. Y que tiene que ver con este partido Acción Nacional que nos gobernó entre 2000 y 2012. Si ustedes recuerdan, el discurso que maneja Acción Nacional alrededor de sus orígenes es un discurso muy homogéneo. Acción Nacional plantea, desde que nació, que es el principal, que sus fundadores eran hombres impecables, y que Acción Nacional fue desde un principio una institución que luchó por la democracia en el país y que ellos son, digamos, que la vanguardia democrática nacional, los grandes defensores del voto. Este discurso fue respaldado a partir de la década de los 80 por un grupo importante de intelectuales, entre ellos Soledad Loaesa, entre ellos Enrique Krauss, entre ellos Héctor Aguilar Camín, y se convirtió en un discurso hegemónico y le ayudó al PAN a ganar las elecciones en el 2000. No solo eso, ese discurso se convirtió en parte del discurso oficial en el tiempo en el que el PAN estuvo en el poder, es decir, entre el 2000 y el 2012, eso fue parte del discurso oficial. Gómez Morín era, según esto, un hombre intachable, un hombre impecable, y yo debo confesar que muchos nos lo creímos. Yo me lo creía, yo decía, cuando veía las trapacerías electorales del PAN, yo decía, es que Gómez Morín se debe estar revolcando en su tumba del dolor, qué barbaridad, cómo le hacen esto a sus fundadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el año pasado, yo llevo un rato estudiando, investigando la historia del fascismo en México, me di cuenta de que pues, el fascismo tuvo mucho más peso de lo que yo pensaba, y me cayó el 20 cuando yo organizé una exposición en el Estanquillo que se llamaba Dos miradas al fascismo, y ahí encontré una gran cantidad de imágenes que acusaban al PAN, directamente al PAN, de ser parte de la quinta columna fascista en México. Y no solo eso, había un montón de artículos de la revista Futuro, del periódico El Popular, que decían que el PAN era una institución, que era la quinta columna nazi en México. Yo decía, bueno, ¿de dónde sacan esto estos señores? Y el año pasado me vinieron a vender un periódico que se llama La Reacción, que era un periódico absolutamente pro-nazi, pero pro-nazi a nivel a niveles inconcebibles aquí en México. Yo no pensé que en México hubiera ese tipo de fascismo. Es un periódico que da por buenos los partes de guerra de Berlín, es un periódico que apoya en todo a Goebbels, a Hitler, a Himmler, a Hirohito, a Franco, a Mussolini. Es un periódico que asume las tesis antisemitas más rabiosas. Hay un artículo en ese periódico que empieza diciendo: la mentira es el arma ofensiva y defensiva del judío. Para el hebreo, la mentira es lo que al calamar su tinta o lo que al zorrillo su maloliente orina. Así de violento es este artículo, así de violenta es la revista. Es una revista rabiosa, sin fisuras. Y claro, esto era parte del frente propagandístico de la quinta columna en México, y la quinta columna en todo el mundo se organizó siempre de la misma manera. Tenía un frente político, tenía un frente propagandístico, tenía un frente militar, etcétera. Y aquí en México pues ese era el frente propagandístico y había que ver quién estaba detrás de ese frente propagandístico. Y bueno, los datos de qué agrupación política está detrás de ese frente propagandístico pues nos las da la propia revista. Para empezar, el director de la revista es un señor que se llama Aquiles Elorduy. El nombre probablemente a ustedes no les diga nada porque es uno de los tantos políticos que han sido olvidados, pero ese señor tiene una carrera curiosa. Él fue maderista de primera hora, fue cercano a Vasconcelos, después fue uno de los fundadores del PAN, estuvo en la campaña de Almazán y es uno de los fundadores del PAN. Y fue una de las figuras más importantes de Acción Nacional en los primeros años.
De hecho, cuando el PAN tuvo diputados por primera vez, Aquiles Elordi fue de los primeros diputados del PAN. Y fue el primer candidato del PAN a una gobernatura, la de Aguascalientes. Entonces, pues, era un panista el que estaba dirigiendo este periódico pronazi. Pero no solo eso, sino que en la parte de atrás de 7 de los 50 números que conseguí, había un listado de colaboradores largo, en el que estaban los fascistas más importantes de México, los más notorios. Estaba el doctor Atl, estaba Antonio Caso, estaba Eduardo Pallares, estaba Carlos Roel, y venían los nombres de varios de los miembros más importantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Estaba Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo, Pedro Zuloaga Irigoiti, y estaba además Alfonso Junco, otro panista importante, estaba Nemesio García Naranjo, otro fundador del PAN, y para colmo, estaba ni más ni menos que el nombre de Manuel Gómez Morín, el padre fundador del PAN. Entonces tú dices, bueno, está claro que es una revista pronazi, que aquí está el PAN. Digo, no hay duda. Y muchos de estos señores colaboraban de manera regular en la publicación. No todos colaboran de manera regular, lo que habla de que hubo un acuerdo político con la publicación. Un tema importante en esta publicación es cómo se mantenía la publicación. Y pues la historia es muy clara, es decir, no hay muchas posibilidades. La revista no tiene una página de publicidad, ni una. Y las ventas, por las referencias hemerográficas que tenemos, pues deben de haber sido pocas, porque hay pocas referencias a esta revista, a pesar de que era muy ruidosa. Entonces, lo que nos queda concluir, lo más lógico, la primera hipótesis a considerar, es que esta era una revista que estaba financiada por la embajada alemana, que en ese momento repartía dinero a diestra y siniestra a periodistas y publicaciones. Así de claro. Entonces, bueno, tras encontrarme la revista, me fui a revisar la historia del PAN y lo que me encontré es fantástico. Es decir, lo que me encontré es que no es solo esta revista la que nos habla de los vínculos del PAN con el fascismo. Son una gran cantidad de datos y de hechos los que vinculan al PAN con el fascismo, pero muchos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen una idea que es correcta, es decir, una hipótesis que es correcta, esta se les empieza a corroborar a cada paso que dan. Pues eso me pasó con esta investigación. A cada paso que yo daba encontraba más y más datos que confirmaban los vínculos del PAN con el fascismo internacional. Yo revisé la historia y me tuve que ir atrás y lo que encontré pues es fantástico. Esta historia está muy ligada a lo que es el auge de un movimiento ultraconservador desde principios del siglo hasta 1945, que es el fascismo. A lo largo de la historia, y esto ya hay que insistir en esto, hay procesos de ascenso revolucionario y periodos de ascenso contrarrevolucionario. ¿Qué son los periodos de ascenso revolucionario? Son momentos en los que la gente se organiza, busca defender sus ideas, busca defender sus principios, busca defender sus intereses, construye organización social, etc. Los procesos revolucionarios, de ascenso revolucionario, todos siguen las mismas lógicas. Primero se organiza pensamiento. Hay gente que se junta una masa crítica, se crea se arma una idea crítica de lo que es el mundo y luego eso empieza a fructificar en formas de organización. Y a la larga, esas formas de organización producen cambios en la sociedad, imponen cambios en la sociedad y llegan incluso a cambiar estados. Es decir, hay procesos de revolución, hay revoluciones en los que de repente cambia el estado completito. Si nosotros nos damos cuenta, entre 1871, 1850 y 1940 y 1938, hubo un largo proceso de ascenso revolucionario. Los procesos de ascenso revolucionario y contrarrevolucionario con frecuencia se traslapan. Es decir, cuando hay un proceso revolucionario en pleno, empieza un proceso contrarrevolucionario y así. Pero, ¿cómo fue el proceso revolucionario que empieza a mediados del siglo XIX? Yo quiero decirles que hay básicamente dos formas de hacer riqueza.
dos fuentes básicas de riqueza, que son las materias primas y el trabajo. Y básicamente se hace riqueza trabajando las materias primas. Las tecnologías pueden acelerar estas formas de riqueza, pero las bases de las fuentes de riqueza son esas dos, las materias primas y el trabajo. Alrededor de estas cosas es como se organizan los pueblos. Para defender sus riquezas se han creado estados nacionales y la gente defiende territorios, que es lo que vamos a tener que hacer ahora con lo de las petroleras, por cierto, con lo de la reforma energética. Y para defender el trabajo, la gente se organiza en sindicatos, se organizó en sindicatos. Y fue largo organizarse en sindicatos, tomó tiempo organizarse en sindicatos, pero la gente se organizó en sindicatos. Entonces, a lo largo del siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, tú tienes un largo proceso de auge revolucionario. Tú ves cómo se da primero la Comuna de París. Primero se organizan pensadores socialistas que van desde Víctor Hugo, el escritor francés, hasta Bakunin, pasando por Carlos Marx. Se arma una masa crítica alrededor de eso y se empiezan a organizar desde partidos de izquierda hasta grandes sindicatos nacionales. Hay estallidos sociales espontáneos como la Comuna de París, pero tú tienes, por ejemplo, que en la década de los 70s hay una organización sindical muy importante que logra arrancar las primeras grandes conquistas históricas sindicales. En Chicago se arma una huelga en la que participan cerca de 400,000 personas, que le arranca a las grandes empresas norteamericanas el derecho a una jornada laboral de 8 horas. Y esa lucha se multiplica por todo el planeta y en todo el planeta se pelea por una jornada laboral de 8 horas. Tú tienes además que se crecen los partidos socialistas, crece la Internacional Socialista y se dan varias revoluciones. Se da la Revolución Mexicana de 1910 y se da la Revolución Soviética de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial. Después viene la crisis económica del 29 y ahí vuelven a crecer tanto los sindicatos como las agrupaciones socialistas. Y se está consolidando en este periodo el primer estado socialista, que es la Unión Soviética. Es un periodo importante de auge revolucionario. En este periodo, al final de este periodo, tenemos todavía dos movimientos revolucionarios importantes, que son el cardenismo en México, que concreta la expropiación petrolera en 38, y la Revolución Española. Tras la abdicación de Alfonso XIII surge la Segunda República Española y en 38 gana la elección presidencial un frente popular amplio. Entonces un proceso de auge revolucionario importante. Y del otro lado, este proceso revolucionario, por supuesto que levanta un proceso de auge contrarrevolucionario, una ola contrarrevolucionaria muy importante. Esta oleada contrarrevolucionaria tiene sus grandes teóricos en Francia, en la derecha francesa, concretamente en la derecha católica francesa. Y hay un señor que se llama Carlos Maurras o Charles Maurras, que es un tipo muy peculiar. Él es sordo, él es agnóstico, pero es un tipo que cree en que lo que está pasando en el mundo, que esos cambios revolucionarios están llevando a la humanidad a un desastre. Maurras, entre otras cosas, es un discípulo del positivista Auguste Comte y cree en el valor de la ciencia. Y él cree, entre otras cosas, toda esta derecha francesa viene del caso Dreyfus, un caso muy sonado en el cual se acusó de alta traición a un militar francés que era judío y lo acusan por judío. Uno de los grandes elementos de la acusación es que es judío y eso divide a Francia. Entonces, el señor Maurras, es decir, en Francia se arma a finales del siglo XIX, sale una publicación que se llama la Revista de Acción Francesa. Y esta Revista de Acción Francesa es una revista que efectivamente es antisemita, se apoya en las tesis positivistas de Maurras. Estos señores creen que el estudio de las razas es una ciencia exacta, creen que el racismo es una ciencia exacta. Entonces impulsan un antisemitismo con bases supuestamente científicas. Estos señores, además,
Creen que a Francia le fue mejor cuando había una monarquía que cuando había una república, y Maurras acaba planteando un proceso de restauración monárquica, que hay que regresar a los tiempos de los reyes. Y Maurras tiene una cosa chistosa, porque les digo, él es agnóstico, él no cree en la Biblia, él no cree en el Vaticano y todo eso, pero en su tesis él concluye que la iglesia fue un factor de ordenamiento importante para su país y apoya a la iglesia, dice que la iglesia tiene que regresar como una institución clave de la sociedad, no por los valores cristianos que la inspiran, sino por el orden social que impone. Eso es lo que plantea Maurras. Entonces, tiene gran influencia en la iglesia lo adopta, un sector de la iglesia lo adopta, otro no lo quiere porque es agnóstico, pero Maurras influye en varios. Maurras además tiene las tesis de que hay que entrarle a la acción directa, que si tienes un problema hay que actuar directamente contra él. Entonces Maurras hace dos cosas. Hace sus tesis, todo eso, pero crea además una cosa que se llama la Liga de Acción Francesa y funda un grupo de acción directa, que son como ciudadanos, en el que convoca a ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo gente de clase media, que operan como porros, gente que violenta los movimientos de izquierda, socialistas, sindicales, comunistas. A este grupo lo bautiza como los voceadores del rey o los camelots du roi. Y estos grupos, por ejemplo, eran famosos porque eran temibles, porque si había una marcha obrera iban y la atacaban a palos, y a veces con pistolas, eran muy agresivos. Y eran grupos, además, que atacaban piquetes de huelga, que disolvían huelgas, que apoyaban desalojos, etc. Esos eran los camelots du roi. Quiero decirles que Maurras tiene una historia muy peculiar, porque en Francia su partido nunca creció realmente mucho, tuvo muchos seguidores, pero nunca fue hegemónico. Sin embargo, Maurras inspira a mucha gente fuera de Francia. En primer lugar, inspira varios procesos de restauración monárquico. Y hay varios intentos por restaurar monarquías en Montenegro, en Hungría, y cuando en España Alfonso XIII abdica, al día siguiente se crea una corriente de restauración monárquica y se crean partidos de restauración monárquico inspirados en Maurras. Quiero decirles además que ahí no acaba la influencia de Maurras. Maurras influencia al resto de Europa y hay un líder italiano muy carismático que viene del socialismo que se llama Benito Mussolini, que también arma sus propias brigadas de choque y las bautiza no como los voceadores del rey, pero los bautiza como los Fasci Italiani di Combattimento, o ramas italianas de combate. Y ese es el origen del partido fascista. Así es como nace el partido fascista, de modo que se puede decir que más que Mussolini, el padre del fascismo europeo es Carlos Maurras, directamente. Y no solo eso, Mussolini después inspira a un líder carismático alemán que se llama Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler funda su partido, que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores del Pueblo Alemán. Hay que recordar que en este momento la derecha está tomando muchos elementos del discurso de la izquierda y los incorpora para proyectos de ultraderecha. Es decir, no es que sean socialistas, eran anticomunistas, eran los peores anticomunistas del momento, pero asumen ese discurso para quitarle banderas a la izquierda. Hay que recordar que en las lógicas de Maurras, Mussolini busca un pasado heroico en Italia, un pasado imperial en Italia. Bueno, para empezar, Mussolini sigue tan claramente a Maurras que todo el tiempo va a mantener en el trono al rey Vittorio Emanuele. Pero además Mussolini busca un pasado imperial italiano y pues no lo encuentra cerca, porque Italia fue un país dividido, invadido durante siglos. Entonces lo va a buscar hasta el Imperio Romano. Y Mussolini busca la restauración del Imperio Romano y arma todo un discurso ultraconservador, apoyando la idea de que van a restaurar en Italia el Imperio Romano. Y en Alemania Hitler hace lo propio, busca un pasado imperial en su país y lo encuentra en el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno. Hasta allá se van.
pero eso es lo que buscan reimplantar. Y el fascismo es una cosa realmente curiosa, es una mezcla extraña, porque tiene a la vez un discurso ultraconservador y al mismo tiempo establece alianzas con los sectores más avanzados del capital, que se identifican con estos proyectos de expansión imperial y que empiezan a apoyar a los movimientos fascistas, porque estos movimientos fascistas les son una promesa de expansión imperial. Entonces hay una alianza entre los grandes capitales italianos con Mussolini y una alianza entre los grandes capitales alemanes y Hitler. Y entonces arman una maquinaria de guerra formidable y tienen proyectos de expansión capitalista avanzada muy agresivos. Y en este momento el fascismo se convierte en una cosa muy paradójica, porque si bien los fascistas siempre tienen un discurso anticapitalista y antisistémico, se asocian con los grandes capitales. Y prueba de eso es que Hitler crece gracias al apoyo de los grandes capitalistas alemanes. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial hubo empresas capitalistas como la IG Farben que tuvieron sus propios campos de concentración. A ese nivel llegó esa alianza. Los Krupp eran los grandes aliados de Hitler, que son los grandes industriales del acero y el armamento. Entonces, el capitalismo, el fascismo se convierte en la forma más eficaz de hacer avanzar al capitalismo en la década de los 30. Por supuesto que esta oleada, yo quiero decirles que Hitler era un tipo, a mí me sorprendió leerlo, yo no lo había leído, era un tipo bien inteligente, planteaba cosas muy de avanzada y planteaba cosas muy locas también. Es inteligente, pero es un monstruo, eso no se me olvida en ningún momento, era un monstruo. Y Hitler, en un momento dado, entiende que él puede hacer una guerra de propaganda muy eficaz y difunde su imagen con gran eficacia. Se publicita por todo el mundo como un pacifista y todo eso. Y aunque ustedes no lo crean, Hitler tenía admiradores en todo el planeta. Aquí en México, cuando pasaban una película en la que salía Hitler o salía el ejército alemán, la gente aplaudía. Y tenía admiradores, entre sus admiradores estaban Charles Lindbergh, un héroe de Estados Unidos, Henry Ford, un rey Eduardo IV de Inglaterra. Y aunque ustedes no lo crean, en 1939, los dos principales candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz eran Mahatma Gandhi y Adolfo Hitler. Aunque ustedes ni se rían, porque ahora se lo dieron a Obama. Yo no sé qué será peor. Y a Kissinger se lo dieron, imagínate. Entonces, fue un proceso muy importante. El ascenso del fascismo fue terrible. Quiero decirles que el fascismo inspiró a toda la derecha mundial en aquella época, y sobre todo el caso de Hitler, inspiró a toda la derecha mundial. Y en esos años, entre el 38 y el 42, se fundaron gran cantidad de partidos profascistas en todo el mundo, entre ellos en América Latina varios. ¿Saben cuándo se fundó el PAN? En 1939. Ahora, yo quiero decirles, la derecha mundial tiene sus lógicas y la derecha mexicana, la contrarrevolución mundial tiene sus lógicas y la contrarrevolución mexicana también, porque en México tuvimos una revolución, de hecho tuvimos una secuencia de revoluciones. El proceso de auge revolucionario en México empieza con la guerra de independencia, pasa por la revolución juarista, por la revolución liberal, por el movimiento liberal, y termina o culmina con la revolución mexicana. Fue un largo proceso de auge revolucionario que atacó a varias instituciones de la derecha, entre ellas a la Iglesia. Y la derecha en México tuvo varias fases y varios movimientos importantes. El primer movimiento importante de la reacción de la derecha en México es el movimiento cristero, que es una reacción de la Iglesia tardía ante la revolución juarista y una reacción directa ante las medidas que toma el Estado cayista contra el fanatismo y contra la Iglesia. Por lo que hace el Estado cayista es que hace un reglamento
que busca ponerle orden a las relaciones Iglesia-Estado, y la Iglesia se rebela contra ese reglamento. Entonces, esta contrarrevolución tiene esa primera fase que es muy violenta. La Revolución Cristera dejó por lo menos 200,000 muertos, en un momento en el que el país tenía 20 millones de habitantes. Entonces fue una contrarrevolución muy agresiva, encabezada directamente por la Iglesia, está claro. Digo, nos podrán decir que no todo el alto clero estaba en eso, que había matices, todo eso es cierto, pero ese movimiento no se da sin la Iglesia, punto, es así de simple. Y luego hay un movimiento armado, ese movimiento armado es derrotado en 29, y eso converge con otro movimiento social muy importante, que es el movimiento vasconcelista, que es un movimiento muy amplio, en el cual había gente de derecha, de izquierda, lo que tú quieras, civilista, que quería quitar a los militares del poder, pero al final del movimiento se suma al vasconcelismo toda la derecha católica que había sido derrotada en la cristiada. Todos ellos se suman al vasconcelismo. Y luego se dan varios movimientos pequeños. Hay un movimiento estudiantil importante, heredero del vasconcelismo, por la libertad de cátedra. Pero ese movimiento por la libertad de cátedra es un movimiento en realidad contra un proyecto del callismo y el cardenismo, que era la educación socialista. La educación socialista, contra lo que suelen manejar muchos historiadores, no era un proyecto de adoctrinamiento socialista, era un proyecto que buscaba quitarle a la Iglesia su hegemonía sobre la educación mexicana. Era un proyecto desfanatizador. Lo que ya no querían estos señores era tener otra cristiada, eso es todo. Y a partir de ahí se da un movimiento estudiantil que tiene un eje importante en la universidad, y que en ese momento el rector de la universidad es Manuel Gómez Morín, que había estado en la campaña de Vasconcelos. Manuel Gómez Morín, este grupo defiende, gracias, lo que ellos llaman la libertad de cátedra, basados en una tesis argentina, pero también están defendiendo, entre otras cosas, el derecho a impartir una cátedra religiosa, a defender las ideas religiosas en la universidad. Los panistas nos presentan el movimiento por la libertad de cátedra como si fuera un movimiento libertario, oculto. No es cierto, o por lo menos no en todas sus vertientes, digámoslo así. Por ejemplo, en Jalisco, uno de los grandes logros del movimiento por la libertad de cátedra es la fundación de la primera universidad autónoma del país, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una universidad ultra reaccionaria, y es la universidad donde menos se ejerce la libertad de cátedra, hasta la fecha. En la UAG no puedes enseñar a Freud, no puedes enseñar a Marx, no puedes enseñar a Lenin, no puedes ni hablar de Chomsky, así de claro. Y en esa universidad, a la vez que se funda la UAG, se funda un grupo que se llama Los Tecos, que esos sí son abiertamente profascistas, y son el núcleo duro de la UAG. Ahí están vinculadas esa iglesia, así que un movimiento totalmente liberal y académico no lo era, fue una cosa bastante conservadora. Y además, y después hubo varios movimientos de derecha que fueron creciendo, y el cardenismo y las medidas que impulsó el cardenismo hizo crecer severamente a la derecha, y en la década de los 30 se fundaron varias instituciones ultraderechistas muy importantes en México. Esto coincide, por supuesto, con varios fenómenos internacionales. Ustedes bien saben que después del triunfo del Frente Popular en España, se levanta en el norte de África un militar español que se llama Francisco Franco, y busca derrocar a la Segunda República. En principio parece que esa Segunda República, que Franco no tiene ninguna posibilidad de éxito, porque hasta está fuera de España. Pero a Franco lo apoyan, pues ¿quién creen? Hitler y Mussolini. Le meten tropas, le meten ejército, le meten armamento, le meten aviones, y Franco termina derrocando a la Segunda República Española. Antes, es decir, en este proceso, a lo largo de este proceso, se organiza en España un grupo de ultraderecha que se llama Falange Española Tradicionalista, claramente inspirado en Morraz, y ese grupo, entre otras cosas, abre aquí en México una sucursal. Entre los múltiples grupos de derecha que se fundaron en México en los 30, está la sucursal de la Falange Española,
que agrupaba a todo lo que era entonces la colonia española, que eran sobre todo abarroteros, tenderos, pequeños comerciantes. Y esos señores estaban metidísimos y la falange española llegó a ser muy importante en nuestro país, muy importante. Entre los grupos que se fundan en tiempos del cardenismo, de la derecha radical, se forma con los restos del movimiento cristero, se forma un grupo muy grande, un movimiento realmente de masas, que es la Unión Nacional Sinarquista, encabezada por Salvador Abascal, padre de Carlos Abascal, nuestro secretario de Gobernación. Y Salvador Abascal tiene unas memorias de este tamaño que si tú las lees, es decir, yo nunca creí que me las iba a leer, pues las leí con un disfrute increíble, porque de veras es como un viaje al siglo XVIII. El señor dice cosas increíbles, dice cosas como esta, dice que el momento de esplendor de México se vivió en la colonia y que se vivió en gran medida gracias a esa institución tan desairada y tan maltratada como la Santa Inquisición. Es un tipo que pide el regreso de la era colonial a nuestro país, es una cosa increíble. Y déjenme decirles que el movimiento sinarquista crece gracias, en gran medida, al apoyo de la iglesia. Y llega a tener 500,000 afiliados, en una época en la que el país tenía 20 millones de habitantes. Primero eran 400,000, llegó a tener 500,000 afiliados. Era un movimiento de masas, era un movimiento pacífico. Y ellos... Era pacífico en gran medida porque venían de una derrota militar, estaban asustados con los fierros. Fue un movimiento pacífico, pero que no descartaba el uso de las armas. Y en lo formal era un movimiento paramilitar, porque es decir, hacían marchas con orden militar. Y de repente te tomaban una plaza en minutos con orden militar y claro, en onda pacífica y tenían una idea del sacrificio y todo eso, pero su dirigente... En lo formal parecían fascismo, es decir, eran movimientos hermanos del fascismo, tenían un saludo así como el del Hitler, tenía sus brazaletes como los de la falange, era muy clara la similitud de estos señores con el movimiento fascista. Bueno, y a todo esto, aquí en México se funda en 1939 el Partido de Acción Nacional. Yo quiero decirles que la influencia de Morrás en México llegó por dos vías convergentes, por el Vaticano y por la Iglesia, y por la derecha española. Ahí les va la genealogía, es muy clara. Morrás funda en 1905 una cosa que se llama la Liga, y fíjense bien en la palabrita, de Acción Francesa. Y ese año el Papa, que es un admirador de Morrás, funda en el Vaticano una cosa que se llama Acción Católica. En 1920 y tantos, al final de la Guerra Cristera, los grupos ligados a la Iglesia fundan una organización que se llama Acción Católica Nacional. Ya tienes los términos acción y nacional ahí. En 1933, en España, tras la dimisión de Alfonso XIII, se funda al día siguiente de que dimite Alfonso XIII, en los días siguientes, se funda un partido que no saben cómo se llama. ¿Saben cómo se llama? Partido Acción Nacional. PAN. Y en México, en 1935, los remanentes de la Guerra Cristera impulsan y fracasan, aunque fracasan, pero impulsan la fundación de un partido que se llama Partido Acción Nacional. En 1937, las legiones, que son estas agrupaciones políticas de la Iglesia, buscan fundar otro partido electoral. Impulsan la fundación del partido electoral, pero la base les gana. ¿Y saben qué partido se forma? Se forma un movimiento que es la Unión Nacional Sinarquista. Y finalmente, en 1939, se funda con éxito el Partido Acción Nacional. Entre los múltiples movimientos de extrema derecha y profascista que se dieron en esa época, cabe mencionar otros procesos más. Primero, se creó en México en los 30s una agrupación al estilo de Morrás. Es decir, porque yo quiero decirles que
Mussolini copia a Morrás, y una de las cosas que establece Mussolini para identificar a sus huestes es que todos se pongan camisas negras. Entonces Mussolini funda el movimiento de las camisas negras. Hitler, copiando a Mussolini, funda el movimiento de los camisas pardas. Y copiando a estos dos señores, en todo el mundo se fundan movimientos que se identifican por ser movimientos de camisas de colores. Entonces en Estados Unidos tú tienes un movimiento que son los camisas plateadas, fascista. Tú tienes en Francia un movimiento que se llama los camisas azules, en Cuba los camisas verdes, en Brasil los camisas blancas, en Noruega los camisas grises, en México los camisas doradas. Y en México se funda una agrupación militarista que se llama los Camisas Doradas, la Acción Revolucionaria Mexicanista, con sus camisas doradas. Y estos señores son muy violentos, son muy agresivos, son el brazo armado del fascismo en México. Tienen un enfrentamiento en el Zócalo, los derrotan, finalmente los disuelve Cárdenas y se tienen que ir fuera de México. Y estos movimientos apoyan, por supuesto, varios movimientos militares anticardenistas que se dieron en la época. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, se levanta en armas el gran caudillo militar de San Luis, que era Saturnino Cedillo, y lo apoyan los Camisas Doradas, y lo apoya la Falange, y lo apoyan todos estos grupos. Cuando Cedillo es derrotado, después surge una nueva alternativa electoral, que es el movimiento de Juan Andreu Almazán. El movimiento de Juan Andreu Almazán fue un movimiento electoral muy importante, sobre todo digamos que de centro derecha. No todos los que estaban con Almazán eran gentes de derecha, pero toda la derecha estaba con Almazán. No todos los que estaban con Almazán eran profascistas, pero todos los fascistas mexicanos sí estaban con Almazán. Entonces era el frente electoral del fascismo en México. Así operó el almazanismo en los 40. Cuando el PAN busca, se funda como partido, una de las primeras decisiones importantes que tiene que tomar es qué va a hacer en las elecciones, apoya a Almazán o no. Y la asamblea vota por dejar en libertad a sus militantes, y hay un sector importante del PAN que apoya activamente a Almazán y otro que se hace de lado. En el sector que apoya a Almazán están todos los señores que colaboran en la revista de La Reacción. Está Manuel Gómez Morín, Molina Font, Pedro Zuluaga, todos ellos están con Almazán y están con el PAN, está clarísimo. ¿Qué pasó con Morrás en todo esto? Es decir, Morrás era antialemán, como buen ultrafrancés, era bien antialemán, pero cuando Hitler invade Francia e impone al gobierno títere de Pétain, Morrás dice que eso fue una maravilla y se vuelve el colaborador más leal del gobierno de Pétain y lanza sus peores escritos antisemitas y antiextranjeros, muy agresivo. Tanto que a la caída, al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la caída del fascismo, Morrás es juzgado y condenado a muerte por colaboracionista. Le perdonan la vida porque ya está viejo y muere en un hospital ya todo deteriorado, en los 50. Les voy a comentar algo. En un texto, Morrás, el descrédito de Morrás después de la Segunda Guerra Mundial era brutal. Decir Morrás era como decir Goebbels o como decir Goering. Era un fascista, todo el mundo lo identificaba como uno de los peores fascistas. Pues, ¿qué creen? Me encontré con una carta de 1964 en la que Efraín González Luna le escribe a Gómez Morín diciéndole que Morrás es un héroe y que merece la inmortalidad como hombre de pensamiento y en la arena política por su creación de Acción Francesa. Y Gómez Morín contesta, ¿y qué cree que le contesta Gómez Morín? Gómez Morín contesta: sí, nada más te recuerdo que Morrás fue muy admirado y también muy odiado. Es decir, sí, pero no lo digas, modera tu entusiasmo. Yo estaba en esas cuando me acuerdo, lo estaba leyendo y que me acuerdo, ¿quién escribió la doctrina del PAN? Lo escribió González Luna en 1939. Y entonces que me voy a buscar los textos de Morrás y para compararlos con los textos del proyecto fundador del PAN,
¿Y qué creen que me encuentro? Me encuentro con que los textos de la primera doctrina del PAN son una copia, una paráfrasis de los textos de Morrás. El primer punto de doctrina del PAN se titula La Nación, y Morrás escribe en 1937 un libro que se llama Mis Ideas, y tiene un texto importante ahí que se titula La Nación. En este texto, Morrás habla de Francia como una entidad viva y escribe: la idea de nación es la representación de una fuerte realidad. La nación está antes que todos los grupos de la nación. La defensa del todo se impone a las partes. Las naciones están antes que las clases. Y la doctrina panista resume: la nación es una realidad viva, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos. Pues es lo mismo, es una paráfrasis del texto de Morrás. Entonces está clarísimo que Morrás es, digamos, que la base del cuerpo ideológico de Acción Nacional. Y no solo eso, cuando Acción Nacional decide entrarle a la candidatura de Almazán, estos señores trabajan en el texto en el periódico La Reacción, etcétera. Y hay un detalle importante del periódico La Reacción que yo les comentaba antes. Este periódico que yo les digo que era absolutamente profascista, sin fisuras, un periódico de combate profascista, en algún momento actúa como un órgano alternativo del PAN. Tanto así que publica en un momento dado íntegro el segundo informe de Gómez Morín ante el PAN. Estos panistas que nos dicen que son unos demócratas impecables, etcétera, eran netamente pro-hitlerianos. Déjenme leerles cómo justificaba Aquiles Elorduy, fundador del PAN, primer diputado del PAN, director de la revista La Reacción, su apoyo a Hitler. Es un texto, es un párrafo brevísimo, se los leo. Escribe Elorduy: si el triunfo de Alemania ha de significar la propagación de hábitos tan benéficos y de normas tan útiles, ¿cómo no suspirar por el triunfo de una causa que pueda influir en México para convertir a su pueblo apático, vicioso, holgazán, ignorante y degradado, en pueblo trabajador, técnico, económico, culto y digno? Considero necesario el mal del nazismo alemán para llegar a ser nación y después ser nación libre. Tengo un anexo en el libro, pusimos un anexo con todo lo que, con una selección, digamos, de artículos de estos señores, donde de veras te queda clarísimo que estos señores eran bien profachos. Y tú dirás, bueno, Gómez Morín era más demócrata, se cuidaba más, se escapaba de estas lógicas. No, Gómez Morín era profranquista. Hay una cosa que no hay que olvidar, que no les mencioné, pero que es muy importante. El franquismo también tuvo su proyecto de conquista imperial. Y ese proyecto, pues, ¿por dónde creen que pasaba? Por reconquistar toda América Latina. Claro, Franco no tenía los cañones y las armas de Hitler para conquistar América Latina, entonces contaba con aliados políticos. Y Franco, para apoyar a esos aliados políticos, creó una cosa que se llama el Consejo de Hispanidad, que mucha gente todavía dice, no, era un proyecto cultural. Ni madres que era un proyecto cultural, había escritores, había intelectuales, pero había muchos militares, había diplomáticos, había curas. Era un proyecto de reconquista imperial. Y según varias fuentes, había un Consejo de Hispanidad en México, y en ese Consejo de Hispanidad pues, estaban los grandes hispanistas mexicanos, Palomar y Vizcarra, José Vasconcelos, estaba entre otros pues el dirigente del sinarquismo, Abascal, y estaban Manuel Gómez Morín, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo y toda una serie de panistas estaban ahí metidos. Y entonces eran pues estos señores admiradores de Franco, y el proyecto que está detrás, el proyecto de país que está en la doctrina panista, es el proyecto de la dictadura de Primo de Rivera. Ni madres que era un proyecto democrático,
Era un proyecto dictatorial calcado en el proyecto de Primo de Rivera, así de simple. Gómez Morín publica en La Reacción su segundo informe ante el PAN. Y este informe pues sigue la línea de la revista. Es anticardenista, va contra la educación socialista, contra los líderes sindicales y obreros y campesinos, sindicales y campesinos, va contra el cardenismo, contra la expropiación. Y para rematar el discurso, Gómez Morín termina afirmando que México se equivocó de bando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me permiten que les lea esta preciosa pieza? Quiero decirles que es un texto muy embrollado, está escrito en un idioma chocante, así como muy alambicado, etcétera, pero dice lo que dice. Les leo. Dice Gómez Morín: además, como decíamos ya hace 2 años, durante largo tiempo hemos abandonado la posición internacional que a México corresponde para seguir caminos artificiosamente adoptados y direcciones que nos han venido desde fuera. Es una crítica a la entrada en guerra de México por parte de los aliados. Agrega Gómez Morín que todo esto se debe a las presiones de Washington y a la debilidad de Camacho. Por vanidad pueril, por servilismo a la secta, por esnovismo intelectual, por necesidad de apoyos y respaldos, México ha estado abandonando su vocación, subvirtiendo su ordenamiento interior, volviendo la espalda a la orientación tradicional y racional de su política y creando contactos, si no alianzas o compromisos que nunca debieran haberse establecido. Y los acontecimientos han llegado, encontrándolo también en este aspecto fuera de su personalidad, de su segura posición peculiar, de su libre posibilidad de ser él mismo. Solo porque existen estos factores es posible entender, sin justificarlo nunca, ese hecho penoso de que en vez de una sobria definición de nuestra actitud internacional, me dudé en las declaraciones grotescas y excesivas que presentan falazmente a México ansioso de ir a trincheras remotas por una democracia para exclusivo consumo exterior. Y termina el artículo diciendo que México no tenía que estar con Estados Unidos, sino con España, que estaba con Hitler. Dice así, ahora no lo dice así como yo se los cuento, lo dice de una forma muy pedante. No estaría por último completa nuestra afirmación capital, la afirmación capital de esta fórmula, que es la afirmación de nuestro propio ser, si, mutilándola, olvidáramos decir que una parte sustancial de nuestro propio ser, de nuestro jugo, de nuestra savia, la derivamos de un noble suelo de cultura compartido sin merma en ventajas y en responsabilidades con las otras 20 naciones de Hispanoamérica. Teníamos que estar con España, que estaba con Hitler. Entonces miren, no me chinguen, que no nos vengan a decir que estos señores eran demócratas, eran fachos, eran fascistas. Y además no podía ser de otra manera. Es decir, hubiera sido una rareza que se hubiera formado un partido de derecha en el 39 y que no tuviera alguna simpatía por Hitler. Lo eran fachos. Y yo creo que está demostrado. ¿A qué obedece? Es decir, ¿qué pasó después con el PAN? Yo quiero decir que después el PAN tuvo cambios. La derrota del fascismo provocó cambios fuertes. Curiosamente, estos cambios siempre estuvieron ligados a los dictados del Vaticano. Entonces, el PAN tuvo un giro hacia la democracia cristiana en los años 60. Y ahí es donde entraron al PAN muchos demócratas honestos como Batis y como González Schmal, así de claro. Y después, pero el núcleo duro profacho siempre quedó ahí. Hay testimonios, y los podemos rastrear, de que ahí siguió el núcleo duro, y cuando se dio un nuevo momento de auge contrarrevolucionario, estos señores le abrieron las puertas a los sectores más reaccionarios de la iglesia, de la derecha mexicana, al Yunque, etcétera, al gran empresariado, y estos señores se montaron en esa ola, en la ola neoliberal, y tomaron el poder. Nada más termino con lo siguiente. Tras la caída del fascismo, tras la derrota del fascismo, hubo un nuevo periodo de auge revolucionario en el planeta. Ese auge revolucionario que empieza con la caída del fascismo, se concreta con varias revoluciones nacionalistas,
con varias revoluciones socialistas importantes como la Revolución China, la Revolución Coreana, la Revolución Vietnamita, la Revolución Coreana. Hay un crecimiento de la teoría socialista, hay pensadores, crece el pensamiento socialista, el pensamiento marxista, fuera del bloque socialista, curiosamente, tienes pensadores tan importantes como Althusser, como la Escuela de Frankfurt, con gente como Herbert Marcuse, el pensamiento trotskista, con exponentes como Ernest Mandel. Es decir, hay un auge del pensamiento socialista y hay movimientos de izquierda muy importantes, desde movimientos coloniales hasta el movimiento estudiantil del 68 en Francia, en Estados Unidos, en México. Es un nuevo periodo de auge progresista. Hay crecimiento de sindicatos, consolidación de estados de bienestar, y en la década de los 80s se lanza una nueva contrarrevolución, un nuevo proceso contrarrevolucionario encabezado por teóricos de ultraderecha como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, que buscan el regreso ya no al siglo XVIII como lo pretendían los fascistas, pero al primer periodo de expansión del libre comercio del siglo XIX. Es el regreso a las lógicas de David Ricardo. Y este proceso este movimiento es el movimiento neoliberal. Y su documento básico es el Consenso de Washington, firmado en el 78, que establece ya lo que va a ser el establecimiento de los estados neoliberales. En esa ola, entonces, en conclusión, el PAN nace en la cresta de la ola fascista y se vuelve a encumbrar en la cresta de la ola neoliberal. Es el partido de la contrarrevolución en México. Por eso están aliados con el PRI hoy. Lo que estamos viviendo hoy en día es el desbaratamiento, son las consecuencias del proceso neoliberal en la economía mexicana, y es el desbaratamiento del tejido social. Y eso es lo que permite, entre otras cosas, horrores como el de Ayotzinapa y fraudes como el de Peña Nieto y la crisis económica que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar lecciones de todo esto. Esto quiere decir que nos tenemos que organizar. Estamos en la cresta de la ola contrarrevolucionaria neoliberal. Nos tenemos que organizar para detener esta oleada. Y para eso, pues nos tenemos que organizar como podamos. ¿Qué han hecho estos señores? Para desbaratar lo que había, incluso tuvieron que reordenar la producción a nivel mundial. Acabaron con las economías nacionales, acabaron con los estados nacionales, están acabando con los estados nacionales. Y eso implica un sufrimiento bestial para la población. ¿Saben qué? Están llevando el mundo a la destrucción. Están llevando a la sociedad al desastre. Nos tenemos que organizar, ¿eh? Si una herramienta es Morena, nos agarramos de Morena. Pero eso sí, hay que mantenerla libre de todo tipo de fregaderas como chuchos y Lázaro Masones. Eso hay que quitarlo de encima. Entonces, hay que aplicarse. Y bueno, pues esto es básicamente lo que les quería decir. Hay varias preguntas, voy a tratar de englobarlas en respuestas generales. La primera pregunta tiene que ver con qué es el fascismo y toca algunas características y peculiaridades del fascismo. El fascismo fue a grandes rasgos un movimiento contrarrevolucionario internacional, ultranacionalista, que promovía el ultranacionalismo y que logró, al final de cuentas, convertirse en un amplio movimiento de masas. Eso fue a grandes rasgos el fascismo. Y hay una cosa que hay que señalar del fascismo. El fascismo manejaba a la vez un discurso ultraconservador que pretendía regresar al mundo a las lógicas del siglo XVIII, pero al mismo tiempo se convirtió en la punta de lanza de la avanzada capitalista y le permitió a diversos grupos capitalistas imponer sus lógicas a contrapelo de cualquier ley y cualquier acuerdo social. Eso fue el fascismo. Hay quien dice que el fascismo era un movimiento socialista, y esto tiene que ver con varias cosas.
con el hecho, por ejemplo, de que Mussolini había sido un dirigente socialista, con el hecho de que Hitler tenía un discurso socializante, utilizaba su partido, era el Partido Socialista de los Trabajadores del Pueblo Alemán, etcétera, y que tomó muchas banderas de los movimientos socialistas. Pero esto se debe básicamente a que el fascismo era un movimiento, es decir, pero esta idea de que el fascismo era un derivado del socialismo es insostenible. El fascismo era un movimiento anticomunista por esencia, era el movimiento anticomunista por esencia. Y de hecho, uno de sus objetivos era acabar con el comunismo. El fascismo era un movimiento, y esto hay que entenderlo, era un movimiento reactivo. Era un movimiento de descontento, era un movimiento antisistémico. El fascismo recogía el descontento de diversos sectores, tanto diversos sectores que habían sido afectados por el establecimiento del régimen capitalista, como por sectores que eran afectados por los movimientos socialistas anticapitalistas. Entonces reúne ese descontento social y lo capitaliza en un gran movimiento de masas. El fascismo era, por lo tanto, un movimiento reactivo, era anti, y esto lo vemos en su discurso, era anticapitalista, anticomunista, antisocialista, antisocialdemócrata, antidemócrata cristiano, antisemita, antichino, anti lo que tenga enfrente, ¿no? Se definía como un movimiento que estaba en contra de, y por eso mismo adoptaba, al ser un movimiento reactivo, el fascismo adoptaba parte de los discursos que contradecía, es decir, veía lo que podía adoptar de algunos discursos de movimientos que se oponen, lo adoptaba, buscaba hacerlo suyo. Hitler en un momento dado dice: yo no solamente voy a ser el que va a exterminar al comunismo, soy el que llevará al socialismo a su máxima expresión. ¿Y qué decía con eso? ¿Qué quería decir con eso? Decía, por ejemplo, que estas cosas tipo paradas militares, tipo jornadas de deporte nacionales, él las copiaba, eran cosas formales que él copiaba de los movimientos comunistas, pero según él las había hecho bien. Al mismo tiempo, aquí en México, el gran exponente del sinarquismo, el gran partido de masas de la derecha radical mexicana, aunque ustedes no lo crean, leía a Lenin para aprender sus tácticas. Y él lo dice en su libro, es una frase fantástica, decía: yo leía a Lenin con permiso de mi confesor. Para atacar a Lenin, él leía a Lenin, aprendía sus tácticas y las aplicaba a favor de su causa. Entonces el fascismo no era un movimiento socialista. Había vínculos entre el fascismo y el socialismo, porque el socialismo fue también un movimiento antisistémico. Ahí estaban sus puntos, sus ligas de sangre, digamos, sus vasos comunicantes, pero el fascismo era netamente antisocialista, netamente decía ser anticapitalista, tenía un discurso anticapitalista, pero se acabó aliando con los grandes capitales. Me preguntan también que qué pasó con acerca de los vínculos del PAN en la reforma petrolera. Mira, el PAN nace como un partido muy complejo, es un partido de élites, y en el nacimiento del PAN tienen un lugar muy importante, por ejemplo, los abogados de empresas petroleras. Gómez Morín era abogado de empresas petroleras, Gustavo Molina Font era abogado de empresas petroleras, socio del despacho de Luis Cabrera, era abogado de empresas petroleras Manuel Hostos, Samuel Hostos, era abogado de empresas petroleras Nemesio García Naranjo, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, el PAN nace con estos vínculos, y el comportamiento, me preguntaban acerca de la cuestión social pre y posguerra. Había mucho descontento en la preguerra, porque, entre otras cosas, el movimiento, es decir, el gobierno de la revolución había implantado algunas medidas que sí dañaban a sectores de la población. No solamente forman parte de los procesos contrarrevolucionarios las élites afectadas o que pierden el poder por los movimientos revolucionarios, sino los grupos que son
cuya forma de vida se ve tocada de alguna u otra manera por el auge de los movimientos revolucionarios. De este modo te puedes explicar que en los procesos contrarrevolucionarios hay sectores campesinos atrasados que se suman de manera abierta a los movimientos contrarrevolucionarios. Ocurrió en Francia con la rebelión de los chuanes y ocurre en México con todo un sector del campesinado que está muy ligado a la iglesia y que es afectado por la reforma agraria. Estos sectores también se suman a este movimiento. Quiero decirles que las reformas cardenistas sentaron las bases para un crecimiento económico de México por décadas, pero en su momento provocaron, como todo cambio radical, provocaron grandes desajustes y grandes desequilibrios. Entonces, en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, había problemas incluso de abasto por los repartos cardenistas de la tierra. Todo eso jugó un papel importante en el crecimiento del fascismo en México. Pero yo estoy convencido de que lo que más contribuye al crecimiento del fascismo en México, a las simpatías de Hitler, fueron estas campañas modernas de propaganda que emprendió la embajada alemana. Aquí en México, por ejemplo, operaba una agencia alemana que era la Transocean y que distribuía gratis sus informes. Y esos informes los tomaban un chorro de periódicos y esos informes todos favorecían los intereses del eje. Así funcionaba esto. Yo no sé, bueno, hay una cosa que hay que señalar además. Efectivamente, Hitler tenía muchos simpatizantes en México, pero no hay que olvidar que aquí en México hubo, como en pocos países de América Latina, un movimiento antifascista muy importante, encabezado por Lombardo Toledano, y que también contaba con el apoyo de sectores importantes del gobierno cardenista. Entonces se dieron las dos cosas. Quiero decir además que Cárdenas, entre muchas otras medidas para combatir al fascismo mexicano, tomó una que me parece fantástica, que es que Cárdenas le dio asilo a los republicanos españoles. Lo que le dio en el centro a la doctrina de la falange mexicana, al crecimiento de la falange mexicana, fue la llegada de los republicanos españoles. Porque esto, por supuesto, imagínate que de repente llegan, los hispanistas decían que eran la élite de la cultura mexicana y que esa élite se identificaba con España. Y de repente llegan los republicanos españoles, que son la élite de la cultura española, y son antifascistas, y están contra Franco, los tundieron. A partir de ese momento, el franquismo ya no tuvo lugar en México. Y eso es una de las muchas cosas que hizo Cárdenas. Mira, se ha especulado acerca de que si el hundimiento del Potrero del Llano en costas mexicanas, frente a Miami, fue realmente obra de los alemanes o que si fue hecha por el gobierno norteamericano. La verdad, yo no sé si fue obra del gobierno americano. Mi impresión es que no. Mi impresión es que los alemanes hundieron el Potrero del Llano y hundieron el barco Faja de Oro porque México le dejó de vender petróleo alemán y se lo empezó a vender masivamente a Estados Unidos por el inicio, es decir, por la entrada de México en guerra, por la entrada de Estados Unidos en guerra. Entonces yo no, es decir, realmente no tenemos hasta ahorita elementos para afirmar que ese fue un acto extranjero, que fue un acto de Estados Unidos. Eso sí, yo no te lo sabría decir. Yo sí, por último, yo sí creo que el fascismo tuvo éxito porque la izquierda abandonó un sector de la lucha social. Yo estoy convencido de que el fascismo se mete en buena medida donde la izquierda deja de trabajar, donde los socialistas dejan de trabajar. Entonces es algo que no tenemos que dejar de hacer, tenemos que hacer trabajo social y tenemos que tener mucho cuidado con los discursos fascistas, sobre todo dirigidos a la clase media, porque son muy hábiles en captar cuáles son. El fascismo siempre hizo esto, captó cuáles eran las inquietudes, las angustias, las molestias de la clase media y las capitalizó en discursos que son bien tramposos. Últimamente lo hemos visto en cosas increíbles. Por ejemplo, el fascismo, la derecha radical tiene un discurso contra la legalización del aborto y es un discurso muy curioso porque no te está diciendo está mal que las mujeres aborten, lo que te está diciendo, perdón, hay que ser consecuentes con el feminismo y hay que tomar en cuenta también la decisión del padre. Entonces con eso meten un debate en el tema y pues obviamente te encuentras, no solamente metes al padre, metes a toda la familia del padre con todos los prejuicios religiosos que pueda tener, ¿no? Entonces eso está hecho, es un discurso muy tramposo que con un lenguaje liberal o ecologista, etcétera, lo que hace es que defiende una postura ultraconservadora. Del mismo modo,
como hoy en día los señores estos dicen no pongas carteles porque ensucias la ciudad, del mismo modo Castillo Peraza criticaba en el 90 y tantos que se promoviera el uso de condones porque los condones contaminaban y eran plástico. Y no, es decir, increíblemente no utilizaba la palabra, no hablaba del SIDA en un artículo sobre los condones, una cosa increíble, ¿no? Bueno, finalmente yo no sé si exista ese movimiento iturbidista del que se habla. Yo también he oído rumores, está chistoso, suena muy folclórico, pero yo no he tenido la confirmación, habría que tener los datos duros para poder opinar sobre ese punto. Y por último, yo estoy convencido de que efectivamente, es decir, es importante que Morena tenga una parte electoral, pero yo creo que porque la parte electoral tiene su peso, tiene su chiste, tiene su importancia, tiene su interés, le da cobertura al movimiento, pero estoy convencido que lo importante es el movimiento, no la parte electoral. Y la parte electoral tiene que estar totalmente al servicio del movimiento. A mí no me parece mal que mucha gente, es decir, que mucha gente escuche o esté ansiosa de escuchar lo que dice López Obrador sobre un tema particular. Es una gente a la que le tenemos confianza. Y es de las pocas gentes a las que les tenemos confianza, y eso no lo vamos a cambiar más que consiguiendo la confianza de la gente. Si queremos que haya otras voces, tenemos que ganarnos la confianza de la gente, y eso implica un trabajo de base importante, eso con la pena. Es decir, yo estoy convencido de que Andrés se puede equivocar y que se ha equivocado en muchas cosas, pero sigo creyendo que es una gente que tiene autoridad moral, y si la tiene, pues no podemos, y es algo que hoy en día escasea y que no podemos despreciar. Creo, sin embargo, que tienen toda la razón, que lo importante, que lo que tenemos que resaltar es el movimiento de base. No podemos separarnos del movimiento social. Hoy en día tendríamos que haber participado todos, sin que nos convocara Morena ni nadie, tendríamos que haber estado todos en la marcha protestando por lo de Ayotzinapa, y tendríamos que estar todos apoyando a los chavos del Poli. Y es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias.